Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han consultado en los últimos días, sobre todo porque se han presentado intervenciones forzosas administrativas en diferentes EPS. Entonces nos han preguntado eso qué es, qué pasa con las deudas, qué derechos tienen los pacientes, esto afecta o no afecta a los pacientes, qué va a pasar con las deudas que se tienen por las EPS con los prestadores. Bueno, hay muchas preguntas, hay muchos interrogantes, pero quisimos hacer este video para, por lo menos, dar unas pinceladas jurídicas para entender y comprender un poquito esta figura jurídica. Sin embargo, antes de hablar de intervención forzosa administrativa, quiero explicar un poquito qué es una EPS. Cuando nosotros miramos la Ley 100 de 1993, esta ley en su artículo 177 establece claramente cuáles son las funciones de las EPS. Unas son funciones de afiliación, otras son funciones de recaudo y otras son, que es la actividad más importante, la prestación del plan obligatorio de salud. Digamos que así fue como aparecieron las EPS. Y a su vez también la misma ley 100 de 1990 establece que ese POS puede ser prestado por las EPS directamente o por medio de la contratación de prestadores de bienes de salud o de profesionales independientes. Es decir, que las EPS, ese POS lo pueden garantizar directamente o con la contratación de terceros, por decirlo así. Esto, digamos, es bien importante. Otro aspecto clave, cuando sobre todo inician las EPS con la Ley 100 de 1993, pues aparece un concepto muy importante que es la unidad de pago por capitación, que es en teoría el dinero que se da por cada uno de los afiliados a las EPS. Entonces, más o menos cómo funciona o funcionaba el tema. Resulta que una EPS tiene tantos afiliados y pues por cada afiliado tiene derecho a una UPC. Eso da un total. Obviamente eso le da derecho a la EPS tener unos recursos. Pero obviamente esos recursos que recibe la EPS son por la UPC. Pero algunas veces se dice que esos recursos no son suficientes para garantizar todos los servicios de salud. Pero digamos que en términos concretos hay un concepto muy importante que es la UPC, que es el dinero que deben recibir inicialmente las EPS por concepto de sus afiliados. Hay otros ingresos, pero digamos que esos son los más determinantes. Y otro aspecto que también es muy importante y que tenemos que tener en cuenta es el tema de los pagos de las EPS a los prestadores. Y aquí debemos mencionar la ley 1438 del año 2011, donde claramente se dice que las EPS deben pagar dentro de los plazos, condiciones, términos y porcentajes. Y además la misma ley dice que si no hay pagos dentro de esos plazos, se establecen intereses moratorios. También la misma norma dice que para esos pagos no pueden haber auditorías previas, ni pueden haber procedimientos diferentes a los establecidos en la ley. Y esto porque es muy importante, porque según las normas, los prestadores debían recibir sus pagos puntuales, pero en la práctica esto no es así. Y digámoslo de esta manera, esto es como una cadena. La EPS le paga al prestador y el prestador con esos recursos pues les paga al talento humano. Entonces digamos que es un tema que está debidamente regulado, pero que en la práctica pues es evidente que hay deudas por parte de las EPS con los prestadores. Pero también debemos tener presente que los pacientes en Colombia tienen unos derechos, incluso derechos muy importantes consagrados en la ley estatutaria en salud, que es la ley 1751 del año 2015, donde se dice que la salud es un derecho fundamental, autónomo, irrenunciable. También dice que el servicio de salud debe prestarse de manera oportuna, eficaz, con calidad. También la misma ley dice que los servicios y tecnologías deben ser dados de manera completa, es decir, y durante toda la atención de los pacientes.
Inclusive, también la misma ley establece que está prohibida la negación de servicios de salud independientemente de la persona y también se dan unas reglas cuando hay solución de conflictos. Y esto porque es muy importante, porque en Colombia los pacientes tienen unos derechos no solamente por la ley estatutaria, sino también por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Que en muchos casos hay negativa de la EPS frente a un servicio, por el motivo que sea, porque hay muchos, pero resulta que ¿qué hace entonces la persona o el paciente? Presenta una tutela y vía tutela ordenan la EPS garantizar ese servicio que ha negado. Entonces miren que encontramos, antes de hablar un poquito de la intervención, formalizar lo siguiente. Primero, encontramos unas EPS con unas reglas establecidas en las normas, en las leyes, en los decretos, etcétera, etcétera. Y también establecemos unos derechos para los pacientes que gozan de unas garantías para la atención específica. Por eso uno de los puntos que genera muchas discusiones es sobre los dineros que reciben ACP son suficientes o no para garantizar todos los servicios a los cuales tienen derecho los pacientes en Colombia. Hechas estas precisiones, miremos un poquito entonces qué es eso de la intervención forzosa de una EPS. Primero, ya lo que quiero resaltar, pues es la competencia, sobre todo porque el numeral 42.8 del artículo 42 de la ley 715 del año 2001, pues establece claramente que la Superintendencia Nacional de Salud tiene competencia para adelantar una intervención forzosa administrativa de una EPS. Digamos que eso está claro y eso está en la norma, eso no tiene discusión. Otro aspecto de competencia importante, pues que las reglas del estatuto financiero relacionadas con estas reglas de intervención formativa aplican también para esas intervenciones de las EPS. Y a su vez, pues todas esas normas del sector financiero, pues las vamos a llevar al sector salud. Y esto porque es muy importante, porque obviamente estos procedimientos de intervenciones pues están regulados, están reglados, se dice claramente cómo se debe designar ese interventor, también se están en las etapas que debe adelantar, tanto previas como posteriores, la Superintendencia Nacional de Salud, pero digamos que es un procedimiento reglado, que es un procedimiento que está en la ley y que pues no es que apareció ahora con estas intervenciones, porque eso históricamente se ha dado. Otros aspectos importantes que generan preguntas y dudas es, bueno, y si hay intervención administrativa, ¿eso qué genera? Primero, que se separan de sus cargos a los directores y administradores. Eso quiere decir que la EPS que es intervenida, ya sus directores y administradores no van a cumplir con sus actividades, sino que ahí llega el equipo del interventor y con las personas que él contrate para estos fines. Se separa también el revisor fiscal. Se suspenden los procesos ejecutivos que se encuentran en curso. Se cancelan los embargos que han sido decretados para el cumplimiento de obligaciones pendientes. Y a su vez también pues se empiezan a generar una cantidad de medidas que tienen una finalidad específica y es sacar la EPS adelante, pero también cumplir con los pagos atrasados y con los pagos que se vayan a ir generando. Otra pregunta que también queremos resolver es, bueno, pero ¿esto es nuevo o qué? No, miren, para ser franco, en Colombia muchas entidades han sido intervenidas, muchas EPS. Inclusive muchas que empezaron con intervención terminaron con liquidación. Y ahí hablamos de Saluco, de Café Salud, de Confacor, Endisalud, Cruz Blanca, Confacundi, Comeva, Medimás, Convida, etcétera, etcétera. Es decir, la lista es larga. Actualmente, ¿cuáles se encuentran intervenidas? Esa alianza Medellín Antioquia EPS, SAS, es decir, Sabia Salud EPS, Hazme Salud EPS, Ensanar EPS, Famisanar EPS, Sanitas EPS y Nueva EPS. Esas son las que actualmente se encuentran intervenidas. Pero como les decía, esto no es nuevo y esto desde la ley 100 para acá, en 1993, pues ha habido muchas EPS intervenidas,
muchas intervenciones con liquidación, etcétera, etcétera. Otro punto muy importante aquí, y es qué pasa con los pacientes. Y pues ahí sí quiero resaltar una información que ha dado la Superintendencia Nacional de Salud, donde pues le han hecho varias preguntas y ellos las han respondido claramente. Dice, ¿dónde se atenderá ahora a los afiliados? Pues los afiliados seguirán siendo atendidos en las mismas instituciones que se atendían antes de la intervención. Se preguntan que si para la atención hay trámites nuevos o diferentes, no, los mismos trámites. Si le han programado una cirugía o un procedimiento, pues hay que continuar con ese procedimiento, nada de eso se para. También algo muy importante y es que en teoría, pues la EPS va a actuar en normalidad. Algo que sí es muy importante y es que las EPS que están intervenidas no pueden recibir nuevos afiliados. Es decir, el tema queda ahí frenado y nadie podrá ser trasladado o trasladarse a una EPS intervenida. Otra pregunta que también pues, nos realizan es, bueno, ¿y qué pasa con los pagos de los prestadores de servicios de salud? Pues miren, lo que está claro es que la intervención es para saldar y sanear ese tema financiero. ¿Qué es lo que debería pasar en la práctica, de acuerdo a las normas vigentes? Que las obligaciones que se vayan causando a partir de la intervención se vayan pagando oportunamente. Y durante la intervención, lo que está pendiente de pago, pues se vayan, digamos, colocando de acuerdo con esto. Es decir, la intervención no es para hacerle fraude a los acreedores, al contrario, es para buscar los pagos. ¿Por qué? Por eso la intervención tiene un plazo de un año, prorrogable hasta por un año más. ¿Por qué? Porque si la entidad de verdad no tiene salida financiera, pues el camino que va a seguir es el camino de la liquidación. Y otra pregunta que también pues, nos han hecho es, bueno, ¿y qué pasa con los trabajadores? Pues ya dijimos que los cargos que van a desaparecer o que van a ser intervenidos, pues son los de los directores y los administradores, pero los demás contratos de trabajo, de prestación de servicios y de tercerización no pueden terminarse. Inclusive, yo creo que aquellos que están a término fijo, y no lo creo, porque sino que si lo dice la norma, deben ser también pues renovados. Y también, pues no olvidar que en temas de intervención no desaparecen las garantías propias, como el fuero de maternidad, el fuero de salud, el fuero de madres y padres cabeza de familia, el fuero sindical, el fuero circunstancial. Y algo muy importante, que también es claro, durante la intervención los pagos tienen que realizarse y pagarse de manera oportuna. Entonces, miren, con este video quisimos compartir con ustedes todas estas preguntas y todos estos interrogantes relacionados con la intervención forzosa de las EPS. Y podemos sacar algunas conclusiones. La primera, lo que está claro, y hay que decirlo con total tranquilidad, es que este no es un procedimiento nuevo, es un procedimiento que históricamente se ha dado en salud. Segundo, ¿qué esperaría uno con estos procedimientos? Que la entidad fuera recuperada desde lo financiero y que se permitiera que todas aquellas deudas pendientes y pagos pendientes, pues evidentemente y lógicamente fueran pagados. Porque no tendría mucho sentido entrar en una intervención para que la situación de los prestadores, que son los acreedores de las EPS, pues queden en el peor de los mundos y en vez de la cartera disminuir, subir. Tercero, y también hay que decirlo abiertamente, pues cuando una entidad entra en intervención, pues para el acreedor, pues hay una ventaja, y es que ya, pues su obligación no solamente la va a pagar o la va a asumir, pues la entidad, digamos, que está en intervención, sino que si definitivamente la intervención no es viable y eso termina en liquidación, pues esos acreedores podrán posteriormente, en una acción contenciosa administrativa, reparación directa, buscar recuperar los dineros que perdieron porque no se cumplieron con las finalidades de la intervención. Cuarto, pues los pacientes no tendrían por qué verse afectados bajo ningún supuesto con una intervención. Quinto, los prestadores tampoco tendrían por qué verse afectados, todo lo contrario, sus obligaciones y sus pagos ser realizados durante la intervención. Y finalmente, pues los trabajadores tampoco tendrían por qué verse afectados, no tendrían por qué haber despidos, no tendrían por qué haber violación de derechos y garantías de los mismos, porque las normas los protegen a todos y a cada uno de ellos.
Bueno, de esta manera quisimos hacer este video, compartirlo con ustedes, seguirle agradeciendo que sigan viendo nuestros videos, suscríbanse a nuestro canal, denos temas y seguiremos tocándolos por este medio. Un fuerte abrazo para todos.